Muy buenas tardes, damos inicio al programa Orientación Magisterial, órgano oficial del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. El programa Orientación Magisterial se transmite todos los domingos a través de Tele Radio América, Canal 45. Se retransmite a través de las redes sociales, plataforma de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesores. Hoy es domingo 14 del mes de julio. Y estaremos hablando de temas diversos. Estaremos dialogando sobre la entrega del plan de retiro complementario que desarrolló en el pasado jueves y viernes el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial. También estaremos dialogando sobre la posición del ADP alrededor del informe generado por Educa a propósito de los fondos de pensiones y jubilaciones de los maestros. Estaremos también compartiendo información breve sobre el concurso de oposición y sobre todo estaremos haciendo un diálogo amplio sobre el proyecto de reforma a la Ley General de Seguridad Social que en los actuales momentos está siendo conocido en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional y que incluye dentro del conjunto de aspectos que plantea reformarse varios artículos que afectan de manera directa el modelo de pensión y jubilación de los trabajadores de la educación. Sobre todos estos temas nosotros vamos a estar hablando en el día de hoy. Los días 11 y 12, jueves y viernes, el INABIM, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, estuvo entregando fondos del plan de retiro complementario. Se le estaba entregando a unos mil compañeros que fueron jubilados del decreto 279-17. En febrero se le entregaron a 300 compañeros 190 millones de pesos, en abril unos 500 millones de pesos, unos 500 maestros recibieron 309 millones de pesos y ahora en julio se le está entregando a 1000 compañeros jubilados del decreto 279-17. Cabe resaltar como un aspecto muy importante del plan de retiro complementario que ya en promedio los jubilados que están recibiendo plan de retiro reciben unos 600,000 pesos en promedio. Y hay compañeras y compañeros pensionados, jubilados que recibieron en esta ocasión hasta 1 millón de pesos y más. Indica que el plan de retiro, que es una conquista muy importante, resultado de la ley 451-08, conquistada en el 2007, proceso de lucha, promulgada en el 2008, esta ley incluyó, además de cambios importantes en el sistema de pensión y jubilación y amplió beneficios en ambos casos. Además incluyó el plan de retiro complementario como una iniciativa que permite a los maestros y las maestras a la hora de retirarse jubilados del sistema educativo nacional puedan irse con algo de dinero en la mano. Creo que este ha sido un paso trascendente, una gran conquista para los maestros y las maestras, y nos parece a nosotros que el plan de retiro complementario anda por buen camino y ya los maestros y las maestras que están recibiendo esos beneficios, yo creo que les va a impactar de manera significativa en su vida pasiva, vamos a decirlo así, toda vez que al retirarse del sistema educativo nacional tendrán recursos con que emprender alguna iniciativa. Por lo menos esa es la aspiración del plan de retiro complementario. El promedio ha venido subiendo en la medida en que crece el fondo y en la medida en que van avanzando los años. Yo creo que el primer promedio andaba por 350, el segundo promedio del año antepasado cerca de 500,000 y algo, y ya anda sobre los 600,000 pesos que están recibiendo en promedio los jubilados que reciben el plan de retiro complementario. Hasta el momento han sido beneficiados con plan de retiro 10,980 compañeras y compañeros, y por ese concepto, ese fondo ya ha desembolsado 4,222 millones de pesos, y el fondo va bien, va bastante bien, es un fondo que va en crecimiento, va en proceso de consolidación.
Muchos compañeros, lógicamente, han tenido quejas justas en el sentido del tiempo que se tarda en la entrega del recurso, de los recursos del plan de retiro complementario. Le corresponde, lógicamente, al INAVIMA tomar la medida que permita hacer de esta conquista la agilidad que permita recibirlo a tiempo, lo más a tiempo posible, sobre todo compañeras y compañeros maestros que han pasado y están pasando por situaciones dramáticas de salud. Nosotros felicitamos al INAVIMA en el esfuerzo por bien manejar los fondos del plan de retiro, por garantizar que este recurso crezca cada día y porque el plan de retiro se convierta en un factor de expectativa positiva a favor de los maestros y las maestras pensionados y jubilados. Creo que el plan de retiro tiene también su impacto en materia de motivar el ingreso a la carrera docente. Un maestro sabe que al finalizar su periodo laboral no solamente se irá con una pensión justa en nuestro sistema, sino que además tendrá un recurso, yo diría importante, a la hora de retirarse, que le permitirá, vuelvo y digo, hacer iniciativas específicas que puedan permitirle generar nuevos ingresos. Felicidades a INAVIMA, al licenciado Yuri Rodríguez y, lógicamente, nuestro llamado a que este proceso pueda hacerse cada día más ágil y que se cumplan estrictamente con los plazos establecidos en la ley para la entrega del plan de retiro complementario. Queremos hablar de la posición que fijó la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras a propósito del informe que puso a circular EDUCA sobre el estudio actuarial desarrollado por ellos y financiado por la AFP Popular. La AFP del Banco Popular financió un estudio de los fondos de pensiones de los maestros. Y este estudio ha generado un informe que plantea varios aspectos frente a la cual la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras ha fijado su opinión alrededor de ello. El estudio actuarial, para los que no lo saben, establece 4 aspectos básicos como recomendación. El estudio actuarial dice los fondos de pensiones y jubilaciones de los maestros no son sostenibles financieramente en el corto, mediano y largo plazo. Y plantea la reducción de beneficios a los maestros en distintos aspectos. Este estudio actuarial, vuelvo y digo, financiado por el Banco Popular, muestra un conjunto de debilidades que vamos a estar también analizando en el programa de hoy, que posteriormente en detalle la ADP habrá de establecer en materia técnica y en materia social las debilidades que tiene el informe presentado por EDUCA. Le pedimos entonces al director que coloque la rueda de prensa en la que el Comité Ejecutivo Nacional fija posición sobre el informe del estudio actuarial que puso a circular EDUCA recientemente. Veamos. ADP, ADP, a la calle otra vez. 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 La Asociación Dominicana de Profesores ADP asegura a toda la sociedad dominicana que el sistema de pensiones y jubilaciones del Magisterio Dominicano es justo, razonable y sostenible en el tiempo, porque fue construido sobre una base técnica y jurídica del más alto nivel nacional e internacional. Ante los ataques que el sector financiero viene lanzando a través de la Acción Empresarial para la Educación EDUCA contra el Sistema Especial de Jubilaciones y Pensiones del Magisterio Nacional,
la ADP advierte que no permitirá que los dueños de las aseguradoras de fondos de pensiones asalten los recursos de los maestros y maestras como lo han hecho de forma abusiva con los fondos de retiro del resto del sector laboral de la República Dominicana. En estos momentos, el Fondo de los Maestros representa el 10% del patrimonio total de los fondos de pensiones de todo el país. Su tasa de crecimiento es de 28.6% frente a un 19.7% de las AFP. En cuanto a la rentabilidad, los fondos de pensiones que administra el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial INABIMA llevan 3 puntos porcentuales por encima a la rentabilidad promedio de todas las aseguradoras que los banqueros le han impuesto a la mayoría de la clase trabajadora. La solidez que presenta el INABIMA es el resultado de los estudios actuariales que se realizaron antes de diseñarse nuestro sistema y tiene el respaldo de la Ley de Educación 6697, de la Ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y de la Ley 451-08, que introduce modificaciones a la Ley General de Educación en materia de pensiones y jubilaciones. El Magisterio Dominicano es el único sector laboral organizado que ha podido escaparse a la voracidad sin límites del sector financiero que desea convertir en pedigüeños a todos los trabajadores y trabajadoras, jubilados y pensionados de nuestro país. La ADP defenderá con uñas y dientes el derecho de los maestros y de las maestras a tener un ingreso digno después de entregar sus mejores años y esfuerzos a la noble tarea de educar a nuestro pueblo. Bajo ninguna circunstancia permitiremos que las AFP, desde la sombrilla de Educa o de cualquiera de las organizaciones que financian, imponga al magisterio un sistema de capitalización individual que ha sido un rotundo fracaso en el país, en Latinoamérica y en el resto del mundo. En Chile, donde surgió el sistema de capitalización individual que la banca le ha impuesto a casi la totalidad del sector laboral dominicano, hoy es común encontrarse a profesores pensionados pidiendo en las calles para poder subsistir. Y jamás nosotros aquí en la República Dominicana permitiremos tales condiciones para nuestros maestros y para nuestras maestras. Que lo sepa muy bien el Consejo de la Seguridad Social, que lo sepa muy claro el Congreso y los legisladores. Se lo estamos diciendo sosegados, pero muy claro y muy firme al gobierno. El magisterio no aceptará de ninguna manera el retroceso en nuestras conquistas. Desde la ADP no solo rechazamos las amenazas del sector financiero al sistema de retiro del magisterio, sino que nos solidarizamos y nos sumamos a la lucha de las centrales sindicales para que el Sistema Nacional de Seguridad Social vuelva a un modelo de pensiones de reparto, poniendo fin a la capitalización individual que solo ha servido para hacer más ricos a los bancos y generar un ejército de pensionados y jubilados que devengan montos de miseria. Y no renunciaremos a nuestra conquista, y no renunciaremos a nuestra conquista, y no renunciaremos a nuestra conquista. ADP, unida y combativa, ADP, unida y combativa, ADP, unida y combativa, ADP, unida y combativa. Bueno, está clara la declaración formulada por la compañera presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, acompañado por todo el Comité Ejecutivo Nacional y las sesionales municipales del Gran Santo Domingo. Está clara nuestra opinión en defensa del modelo de pensión y jubilación de los maestros y las maestras, pero también creo que están establecidas los números que indican la sostenibilidad financiera de nuestro fondo. Es bueno decir lo siguiente a propósito y antes de ir a la pausa.
El informe da un conjunto de datos, que son los datos que tiene el INAVIMA. Vale decir tres cosas, antes vuelvo y digo de nosotros pasar a la pausa, porque creo que es muy importante esto. Los datos que da el informe no llevan a la conclusión del informe, ¿verdad? El informe establece varios parámetros necesarios para la sostenibilidad. Por ejemplo, establece el parámetro que se necesita de incrementos salariales por año, establece la rentabilidad, eso es qué nivel de interés están ganando los fondos de plan de retiro al ser colocados en dispositivos financieros en cualquiera de las instancias bancarias u otras instancias en donde se depositan los fondos de pensiones y jubilaciones de los trabajadores. También establece aquí la cantidad promedio de docentes que estarían jubilándose en este periodo de aproximadamente 30 años. Todos los datos que establece el informe precisamente a lo que lleva es a demostrar que los fondos de pensión y jubilación de los maestros son sostenibles. Y eso, yo diría, hasta sin mucho análisis es fácil ver. Nosotros, los maestros y las maestras del país, somos de los sectores de trabajadores que hemos alcanzado mayores niveles de ingreso cada año en nuestro salario. El salario de los maestros ha venido sufriendo aumento promedio de un poquitito más del 15% por año. Alguna vez en el salario base, otra vez a nivel de los incentivos. Y eso es fácil verlo cuando usted ve, como dice, la masa salarial, es decir, qué tantos recursos se están dedicando al salario, y en la medida en que los montos salariales sean mayores, pues lógicamente el fondo de pensión nuestro crece en esa misma proporción. Indicar, por ejemplo, que el fondo nuestro está creciendo a un promedio de 28.6%, cuando usted lo compara con los fondos de pensiones que manejan las AFP, apenas crecen 19.7%. El fondo nuestro crece, y crece de manera sostenida. Cualquiera que ve la gráfica de crecimiento del patrimonio de los fondos de pensiones sabe que es una gráfica ascendente, y es resultado precisamente de que los maestros y las maestras vienen conquistando niveles salariales 3 y 4 veces superiores al promedio que devenga cualquier otro sector de trabajadores del país. Esto se muestra también en el hecho de que por año nosotros estamos acumulando cerca de 10.000 millones, viene creciendo 10.000 millones por año en promedio los fondos de pensiones de los trabajadores de la educación de la República Dominicana. Y hoy nosotros contamos con más de 66.000 millones en nuestro patrimonio, nada más en el fondo de pensiones, sin el fondo del plan de retiro, que es otro fondo que hoy sobrepasa los 17.000 millones de pesos dominicanos. Yo diría que nuestro fondo va por buen camino, pero ello también se expresa en la tasa de rentabilidad, es decir, que tanto interés estamos ganando con nuestro fondo. Mientras las AFP están consiguiendo tasas de 8.78%, el INAVIMA, su tasa de rentabilidad actual en este mes es de 10.55, casi el 11%. La tasa de rentabilidad promedio del sistema, 9.05%. Y el Banco Popular, ese banco que financió el informe que produjo Educa, apenas está reportando tasa de rentabilidad de 8.9%, muy inferior a la tasa de rentabilidad que se está consiguiendo con los fondos de pensiones de los trabajadores de la educación. Los maestros y las maestras, yo creo que están llevando de manera adecuada sus fondos de pensiones y jubilación. El otro aspecto muy importante tiene que ver con la cantidad de docentes que en perspectiva estarían reclamando el servicio de la jubilación. Es decir, dos datos que yo creo que son clave. El 70% de los afiliados al sistema de seguridad social de los maestros tienen menos de 50 años y el 37% está entre 18 y 40 años. El tiempo en servicio, que es un dato clave para nosotros, para que nosotros veamos qué tantos reclamos vamos a tener de pensiones y jubilaciones,
el 45.16% de los maestros tienen menos de 9 años en el sistema. Si para poder accesar a una jubilación necesita 30 años en servicio, indica que esos maestros que van a venir reclamando, en 20 años que van a venir reclamando jubilaciones. Y hay que decir que el 76.54% tiene menos de 19 años y necesita 10 años el 76% de los maestros para venir a reclamar una jubilación. Significa que nosotros vamos a tener entre 15 y 20 años acumulando en nuestro fondo de pensiones y jubilaciones, y el mismo estudio actuarial indica que vamos a estar a ese momento, al 2039, que es cuando vamos a estar asumiendo las pensiones y jubilaciones con nuestro fondo. Nosotros vamos a estar en ciento y pico de miles de millones de pesos dominicanos en los fondos de pensiones y jubilaciones de los trabajadores de la educación. Yo creo que por todos los lados que nosotros revisemos los fondos de pensiones de los trabajadores de la educación, aún con los datos que está dando el estudio actuarial, nuestros fondos son definitivamente sostenibles en el tiempo y lógicamente tienen como elemento positivo que es un sistema que es el que garantiza pensiones y jubilaciones dignas para los trabajadores de la educación en la República Dominicana. Uno se pregunta, ¿por qué los banqueros, y particularmente los banqueros del Banco Popular, están tan preocupados por los fondos de pensiones y jubilaciones de los trabajadores de la educación? Es que le quedamos también los trabajadores de la educación, es que tan ansiosos de garantizar las pensiones y jubilaciones nuestras. Definitivamente no, porque lo que debieran es preocuparse por garantizar la pensión y jubilación de sus propios afiliados, que definitivamente no tendrán posibilidad de tener pensiones dignas. Esa AFP Popular, el Banco Popular que financió ese informe, esa misma AFP no tiene posibilidad de garantizar pensión a los trabajadores que están afiliados en su propia AFP. Todos los estudios, y estudios yo diría con amplia credibilidad, indican que esos trabajadores afiliados a las AFP estarán recibiendo a la hora de jubilarse después de 35 años de servicio y 65 de edad, estarán recibiendo no más del 30% del salario actual. Y eso para cualquier trabajador de la República Dominicana constituye un salario de miseria. Estos trabajadores y esas trabajadoras definitivamente no van a tener posibilidad de vivir con licencia los últimos años de su vida, luego de pasar años y de aportarle prácticamente su vida útil a la sociedad dominicana. Hay que decir también que el otro factor que mueve a este informe tiene que ver con el proyecto de reforma a la ley 8701 que cursa en el Congreso Nacional y que en un momento vamos a estar analizando con el compañero Rafael Vargas Ayllán, vicepresidente de la CENUS y conocedor bastante del tema. Ahí vamos a poder ver con mucho más claridad a qué se debe la acción mediática que está haciendo Educa en contra de los trabajadores de la educación, su modelo de pensión y sus fondos de pensión. Y creo que el programa de hoy va a permitir a todos y a todas, compañeras y compañeros que nos ven, a todo el país que nos acompañan todos los domingos, ver con mucha claridad de qué se trata el acontecimiento, qué es lo que está motivando esta acción de Educa, esta acción de los dueños de los bancos, esta acción de los dueños de las AFP en contra de los trabajadores de la educación y el modelo de reparto solidario que se constituye hoy en un modelo válido para ser asumido como modelo para todos los trabajadores de la República Dominicana. Vamos a una pausa, señor director, y volvemos en breve para un diálogo amplio con Rafael Vargas Ayllán sobre el proyecto de reforma que han sometido al Congreso Nacional y que las centrales sindicales tienen una propuesta que queremos compartir con ustedes. Vamos a la pausa. Maestra, maestra, maestro. Compañeros y compañeras, maestros y maestras de todo el territorio nacional, aquí está la Asociación Dominicana de Profesores, el Comité Ejecutivo Nacional, acompañado de presidentes, presidentas y dirigentas del Gran Santo Domingo,
diciéndole al magisterio que no deben temer. Una amenaza se cierne de nuevo sobre el magisterio. Educa ha ido detrás de los fondos de pensiones y jubilaciones de nuestro magisterio. Sepan que nosotros no permitiremos de ninguna manera que una conquista tan importante para el magisterio se vea siquiera amenazada. La ADP defenderá con uñas y dientes los fondos de pensiones y jubilaciones de sus maestros y de sus maestras. Y no renunciaremos a nuestra conquista. 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 Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203 y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de CONAMA. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría, como una necesidad, este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Compañeros y compañeras, maestros y maestras de todo el territorio nacional, aquí está la Asociación Dominicana de Profesores, el Comité Ejecutivo Nacional, acompañado de presidentes, presidentas y dirigentas del Gran Santo Domingo, diciéndole al magisterio que no deben temer. Una amenaza se cierne de nuevo sobre el magisterio. Educa ha ido detrás de los fondos de pensiones y jubilaciones de nuestro magisterio. Sepan que nosotros no permitiremos de ninguna manera que una conquista tan importante para el magisterio se vea siquiera amenazada. La ADP defenderá con uñas y dientes los fondos de pensiones y jubilaciones de sus maestros y de sus maestras. Y no renunciaremos a nuestra conquista. 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 Continuando con el programa Orientación Magisterial de el día de hoy, quiero, antes de pasar al diálogo con Agustín Vargas Ayllán de la CENUS, felicitar a la niña Yaslin Colón. Yaslin Colón, 8 años, cumple hoy 8 años de edad y es la nieta del hermano y amigo Manuel Méndez, director ejecutivo de la RS Seima. Felicidades, Yaslin, que la pase bien con tus familiares. Y saludo a Manuel Méndez. De igual manera,
felicitar y saludar el éxito de la gran marcha que estuvo desarrollándose en el Cibao. Marcha Verde estuvo en la calle. El Cibao se movilizó y se movilizó con fuerza en contra de la corrupción y la impunidad. Allí creo que hubo toda una manifestación de novedades importantes, de intervención de un gran pueblo, de una gran sociedad, de ciudadanos y ciudadanas que en la calle están reclamando de manera justa el ponerle frente y fin a la corrupción y la impunidad que afecta a la sociedad dominicana. Agustín Vargas Allán, muy buenas. Buenas, hermano Rafael Félix. Qué bien compartir contigo. Gracias igual. Sí. Estamos con un tema de mucha importancia en la agenda nacional. El presidente de la República sometió un proyecto de reforma a la Ley General de Seguridad Social que tiene varios aspectos, y alrededor de ese proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social, pues las centrales sindicales han fijado su posición en torno al tema. Lo han hecho escrito en una propuesta sopesada que nos gustaría, Agustín, poder escuchar de ti en qué consiste la propuesta de las centrales sindicales en torno a la reforma a la Ley de Seguridad Social. Bueno, buenas tardes a todas y todos los maestros y a todos los trabajadores y al pueblo dominicano en sentido general. El movimiento sindical ha planteado una propuesta de modificación que plantea el retorno del actual modelo de capitalización individual que establece la Ley 8701 a un modelo de reparto puro, acorde con lo establecido en el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue ratificado por el Congreso Nacional de nuestro país. Ese convenio 102 establece la norma mínima sobre seguridad social. Ese convenio establece que el retiro de las trabajadoras y los trabajadores y los ciudadanos en sentido general, al terminar su vida productiva, o sea, al entrar en la etapa de retiro, en los procesos de producción de los países, pues debería tener una tasa de reemplazo mínima de un 60%. Mínima. De acuerdo al monto, al volumen del salario devengado por las trabajadoras y los trabajadores, esa tasa de rentabilidad podrá aumentar. Nosotros en República Dominicana, aquí se aprobó la Ley 8701, que no está acorde con esas normas internacionales del trabajo. La Ley de Capitalización Individual, la Ley 8701, es una copia del modelo de aseguramiento chileno, que fue impuesto en la dictadura de Augusto Pinochet en los años 80. ¿Cuál es la tasa de rentabilidad de las trabajadoras y los trabajadores chilenos? Ronda el 30%. Y sucede que la estructura económica y productiva de Chile tiene un mayor desarrollo que la que tenemos en la República Dominicana. En Chile existe la estabilidad del empleo. Y no obstante tener esa estabilidad, la tasa de rentabilidad de la inversión de los fondos de pensiones de la llamada AFP en Chile se van en una gran proporción en gasto de administración, en tasa de rentabilidad para los administradores del sistema. Esa es la misma situación que se da en República Dominicana, guardando la diferencia del nivel de desarrollo de ambas sociedades. Los estudios que se han hecho en República Dominicana establecen, la mayoría de los estudios, que la tasa de rentabilidad de las inversiones, las trabajadoras y los trabajadores en la llamada AFP,
rondará de un 22 a un 25%. ¿Qué quiere esto decir? Ahora, en esta semana se aprobó en el Comité Nacional de Salarios un aumento a los salarios mínimos de la empresa no sectorizada del país. ¿Cuál es el mayor nivel de salario adquirido? Un 17%, un 17,000 pesos. El segundo nivel, ¿cuánto? El segundo nivel de aumento salarial llega a 12,000 pesos. El menor salario de las pequeñas y medianas empresas entonces será de 10,000 pesos y algo. Y 14,000 para los trabajadores de seguridad, o sea, lo llamado la empresa de seguridad del país. Aplíquele a ese 17% la tasa, o sea, esos salarios de 17,000 pesos, la tasa de reemplazo de un 22% al final. O sea, ¿cuánto será? De 17,000 pesos, que es el salario mínimo mayor. Y ese salario, esos 3 salarios establecidos en esta semana en el Comité Nacional de Salarios, lo devengan aproximadamente 3 millones de trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana. O sea, la mayoría de los trabajadores, de acuerdo a los estudios del Banco Central, gana salario de miseria. Los mismos organismos internacionales de financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que fueron los auspiciadores de estos procesos de privatización, han planteado que los salarios en la República Dominicana están en el nivel del año 1990. O sea, no ha habido una relación entre el aumento, desde el año 1990, entre el crecimiento económico del país acorde con los salarios. O sea, se han quedado estancados en términos proporcionales. Eso impacta de manera negativa en la futura pensión de las trabajadoras y los trabajadores de la República Dominicana. Si le agregamos a eso el modelo de sistema de capitalización individual que no, aunque se establece renta vitalicia, no existe en los hechos, se reparte renta vitalicia. En capitalización individual es hasta tanto los fondos de ese trabajador se agoten. Tan pronto se agota esos fondos, ese trabajador pierde su derecho a subsistir. O sea, además de baja tasa de reemplazo, no tiene asegurado una pensión plena hasta el día de su muerte. Esa es la realidad de las iniquidades que existe en el actual modelo. ¿Por qué atacan el modelo de ustedes? Bueno, tú lo has expresado. La cantidad de recursos que los maestros y maestras han acumulado en INAVIMA. O sea, que es el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, ¿no? Así es. Tú has dicho, ese volumen en miles de millones de pesos que es propiedad de los maestros y maestras, a ellos les interesa administrarlo para seguir, ¿para qué? Para apropiarse de una parte significativa de esos recursos que son de ustedes los maestros. Lo que están haciendo con los trabajadores, los pobres trabajadores y trabajadoras en la República Dominicana. Yo le decía en la reunión pasada, que tú también participaste, en la última reunión de la Comisión Bicameral, que discute un proyecto de parche de la ley de modificación limitada de la ley 8701, que ese modelo no es sostenible para las trabajadoras y los trabajadores. Y lo que está en discusión ahora es modificar la propuesta del gobierno. ¿Qué plantea esa propuesta del gobierno? Modificar la tasa, las comisiones, la modalidad de cómo se aplica la metodología de administración y las comisiones que cobrarán las AFP, que actualmente son de un 0.5% de los fondos acumulados
por la administración mensual y hasta un 30% anual de las tasas de renta porque estén por encima de la rentabilidad de los certificados financieros. Actualmente, las administradoras de fondos de pensiones tienen, que se ganan todos los años, 5.000 millones de pesos. Cuando les rebajan los impuestos quedan en 3.000 millones, 2.000 millones. Eso se les resta a las futuras pensiones de los dominicanos y las dominicanas. Entonces, nosotros estamos de acuerdo como movimiento sindical con que se fortalezca la DIDA como órgano, dirección de defensa y orientación de los afiliados, y que se convierta realmente, tenga la facultad y el poder realmente de reclamar y de imponerle a los empleadores y a la aplicación correcta de la ley. O sea, lo que el gobierno está planteando aquí no es la transformación del modelo, sino la permanencia del modelo. Y yo les señalaba a los señores diputados y senadores de la Comisión Bicameral que al igual que ustedes los maestros, ellos tienen un modelo de reparto. Y los diputados y senadores se retiran cuando tienen 3 periodos de ejercicio legislativo, congresional. O sea, ¿qué quiere esto decir? Que en 12 años los legisladores se van a su casa con una pensión que nosotros no criticamos. Nosotros saludamos su modelo. Ahora nosotros queremos que se nos aplique también a las trabajadoras y los trabajadores. Como debe de ser. Como debe de ser. Claro. Los miembros del sistema judicial, de la Junta Central Electoral, el mismo presidente y la vicepresidenta de la República modificaron a César. ¿Qué modelo tiene de aseguramiento y de retiro? El sistema de reparto. El Banco Central de la República Dominicana, que es el que dirige la economía, establece la normativa y le da seguimiento, tiene un modelo corporativo de reparto. Entonces, nosotros queremos que a los trabajadores del magisterio, a los profesores y a las profesoras, se les respete su modelo. Se les respete a los trabajadores y los funcionarios del Banco Central. Se les respete a los diputados, diputadas, senadores y senadoras, a los miembros de la Junta Central Electoral y a los miembros del Poder Judicial. Pero que esa situación sea un trato de igualdad con los demás trabajadores y trabajadoras y ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. Nosotros no podemos tener una simbiosis, un modelo diferente para otro y diferente para la mayoría del país. Entonces, el día 1 de mayo del año pasado, el movimiento sindical sometió un proyecto de ley de retornar al sistema de reparto pleno. Y el que quiera de manera voluntaria afiliarse a un sistema de capitalización individual complementario, que no sería lo correcto, para nosotros lo correcto es sistema de reparto pleno. Pero como ellos hablan de libertad, el que quiera en libertad aportar al sistema y que le siga la AFP, el sector financiero del país, ganándose todos los años o sustrayendo de los ahorros de los trabajadores 3.000, 4.000 y más millones de pesos anuales, creemos nosotros que el Estado como el gobierno y los poderes públicos tienen que proteger a los ciudadanos y ciudadanas, y es un mandato constitucional. Significa, Sayán, que un trabajador, o por ejemplo, los que están ahora mismo ganando 17.000 pesos, al momento en que acceden a la jubilación después de 30 y pico de años de servicio, estarían recibiendo aproximadamente 3.700 pesos de jubilación. ¿Es así? Así es. Así es. O sea, ¿y qué pasa?
el 70% de los trabajadores y los trabajadores de República Dominicana hasta este salario ganaban, de acuerdo a los estudios eran anteriores al aumento salarial de la semana pasada, y que los empleadores están impugnando, están planteando que se eche hacia atrás. El 70% ganaba salario de 10,000 pesos. O sea, esa es la mayoría, el 70% de la trabajadora. Aproximadamente el 80% gana salario por debajo, el 80% gana por debajo de 20,000 pesos. ¿Qué quiere esto decir? Que la economía dominicana es una economía de pequeña escala, donde hasta en el sistema de reparto para el común de los trabajadores, por los niveles salariales que tenemos, las pensiones y las jubilaciones son pequeñas, pero son superiores al modelo actual. El sistema dominicano de seguridad social se aprobó en el año 2001. Del 2001 a la fecha, los trabajadores y las trabajadoras tenemos en la administradora de fondos de pensiones cerca de 600,000 millones de pesos. De ese dinero nos sacan todos los años esa cantidad que hemos planteado aquí y que va en aumento. Porque en la medida que aumente la cotización, cuando aumentan los salarios, como las deducciones por cotización a la seguridad social aumentan, porque es un porcentaje que se le dé cuenta. Entonces los fondos acumulan más dinero. Sin embargo, la tasa de rentabilidad de ese dinero para los trabajadores no se expresará en pensiones dignas y justas para las trabajadoras y los trabajadores. Esa es la realidad del sistema dominicano de seguridad social hoy. Nosotros planteamos con toda claridad al señor presidente de la República y al Poder Ejecutivo a través de él y a los demás poderes públicos, que en vez de plantear, parche a la ley, esa ley sea revertida y sea asumido un modelo que establezca la justicia social para los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. Porque es bueno señalar, la seguridad social no está solamente dirigida a los trabajadores y las trabajadoras, es a todas y todos los ciudadanos. Y la Constitución Dominicana ha establecido la seguridad social como un derecho fundamental de los ciudadanos y los ciudadanos. Me parece que este es un reclamo no solamente de República Dominicana, la necesidad de volver a los sistemas de reparto. Veo que en América Latina y en todo el mundo ya hay decenas de países que han hecho reformas para salir de la capitalización individual, para salir de la privatización de los fondos de pensiones. Bueno, 30 países asumieron el modelo de capitalización individual. De esos 30 países, 18 han revertido ese modelo y retornado al modelo de reparto. Hay técnicos que defienden este modelo de capitalización individual que dicen que el sistema de reparto ha fracasado, que el sistema de reparto está en crisis. Y el sistema de capitalización no está en crisis. No está en crisis para los que lo administran, pero sí está en crisis para los dueños de esos ahorros. Un elemento también que hay que plantear acá. La Organización Internacional del Trabajo acaba de hacer hace varios meses un estudio de este modelo. Y ese estudio de los expertos de la Organización Internacional del Trabajo plantean que los modelos de capitalización individual no son sostenibles en el tiempo para las trabajadoras y los trabajadores. El sistema nuestro tiene 18, empezó en el 2003. El sistema previsional, ¿qué quiere decir? Se aprobó en el 2003, pasa acá 15 años, 16 años. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras han sido pensionados en República Dominicana? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras dominicanas han reclamado las pensiones
por enfermedades profesionales u ocupacionales o por accidentes laborales. ¿Cuántos trabajadores han sido, cuando van a la AFP, un porcentaje significativo de esos trabajadores les rechazan su solicitud? Esas pensiones de sobrevivencia, ¿qué tiempo durarán? Las pensiones de sobrevivencia son para al final de la vida de los pensionistas. Mira, uno de los principales asesores de los empresarios o actuarios, se le murió su esposa. Pero la esposa cumplía 65 años. Y él fue a reclamar la pensión de sobrevivencia de su esposa, porque le correspondía. Y las AFP dijeron, no, ya después de esa edad, en la póliza no le cubre. ¿Tú te imaginas? ¿Usted me entiende? Esa persona ha reclamado por toda la vida, que se le dé la pensión de sobrevivencia a su esposa, pero eso es lo que viven los ciudadanos y ciudadanas cuando se le muere su compañero de vida o su compañera que estaba pensionado por la segura de sobrevivencia y lleva un tope que cuando se agota se le retira esa pensión. En reparto, las pensiones son pensiones vitalicias. O sea, mientras sea pensión por antigüedad como pensión por sobrevivencia, esa pensión estará a lo largo de su vida biológica. Cuando usted murió, si el asegurado muere, pues, pero con la sobrevivencia se le traspasa a sus hijos menores o a la esposa. Y a eso es que quieren, todo ese tipo de situaciones es la que quieren los señores dueños del sector financiero del país. Los dueños del país, que dicen los dueños del país son otros. Los dueños del país quieren seguir manteniendo a la trabajadora, los trabajadores, en ese modelo que no es justicia social. Quieren adueñarse de los modelos exitosos como el de ustedes, que es un modelo que ha demostrado que es exitoso y que tú decías con los estudios, analizando el mismo estudio actuarial que hicieron la gente del Banco Popular, del Grupo Financiero Popular, que sí son sostenibles en el tiempo el modelo de reparto de los maestros y las maestras de la República Dominicana. Bueno, Sellán, el tiempo se nos ha acabado, Sellán, cuando las cosas son buenas y profundas. Creo que este análisis que se ha hecho configura el tema en debate, el hecho de que en el Congreso Nacional esté cursando este proyecto de reforma, la Ley de Seguridad Social, se constituye en una amenaza para el modelo de los maestros. Por eso el Comité Ejecutivo Nacional ha orientado al magisterio a estar atento y alerta, y que vamos a defender en cualquier escenario el modelo de pensión y jubilación de los maestros de la República Dominicana. Agradecerte que nos haya acompañado en esta tarde y que nos haya suplido este nivel de información y análisis que permite al magisterio entender las implicaciones que tiene el momento y los desafíos que para el magisterio representa esto. Gracias, Ayllán, y gracias a los compañeras y compañeros, estar atentos y alerta que el Comité Ejecutivo Nacional estará convocando a las acciones para en el campo jurídico, en el campo del escenario del debate en el Congreso Nacional y en las calles estaremos defendiendo una de las conquistas más importantes del Magisterio Nacional, que es nuestro modelo de pensión y jubilación. Gracias, compañeras y compañeros, y pasen buenas tardes.